Reserva cognitiva y demencias, el bilingüalismo y la música bailan juntos. Es la ponencia que a continuación presentará el doctor Luis Fornazzari desde Chile. Buenos días, yo soy el doctor Luis Fornazzari de la Universidad de Toronto y consejero académico de la Universidad Abierta de Recoleta de Chile. Me siento muy honrado de haber sido invitado por segunda vez a este segundo simposio virtual iberoamericano Día Mundial del Alzheimer con todos mis queridos colegas latinoamericanos y de España. Mi tema de hoy va a ser, en apretados 20 minutos, voy a hablar de la reserva cognitiva y la enfermedad de Alzheimer y el rol que tiene el bilingüalismo y la música, que como el título lo dice, bailan al mismo ritmo. Pero antes que nada, un aviso, alarma, bandera roja. La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer sigue subiendo en todo el mundo y desgraciadamente más en nuestros países de bajo o medio, de media income, como le llamamos en inglés. En este momento, y este es dato muy fresco, reciente, yo creo que en nuestro continente alrededor de 30 millones de personas sufren de la enfermedad de Alzheimer, que va a subir a 50 millones en el 2030 y va a subir casi 80 millones en el 2050. Por favor, tenemos que hacer una campaña, así como tan lindo es este simposio, que todos nuestros gobiernos latinoamericanos y el español se pongan realmente a trabajar para solucionar, para ayudar, para prevenir, para financiar los estudios hechos en nuestros países para poder detener esta verdadera epidemia. Vamos a hablar de reserva cerebral. La reserva cerebral, como ustedes ya saben y ya ha sido bastante bien delimitada, es la reserva que tenemos cuando alguna afección, enfermedad, golpe, accidente cerebrovascular afectan nuestros cerebros. Y esta reserva cerebral está basada en muchos factores. Los factores más importantes, como siempre, son la virulencia o no de la enfermedad. En este caso vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra de las enfermedades neurodegenerativas, como ven en este slide, y que la característica de la enfermedad, que son las placas y los ovillos, la atrofia cerebral, la inflamación, los factores vasculares, son afectados por los factores más importantes, que son los factores genéticos, los factores sociales, los factores educacionales, la buena salud física. Y yo incluí en este diagrama, que es de la Academia de Neurología norteamericana y canadiense, el bilingüalismo y el arte, porque yo creo que esos dos factores ya debieran entrar de lleno por la puerta principal a ser factores que favorecen la reserva cognitiva. Hay muchos otros factores que ustedes todos los vamos a discutir en el día de hoy. Después de mí viene Gustavo Román a hablar de la famosa dieta mediterránea, que en realidad también es un factor que indudablemente ayuda en la reserva cognitiva. Pero el bilingüalismo es un factor interesantísimo. El bilingüalismo se puso en palestra en 2007, cuando el estudio por la Ellen Bialystok y el Maurice Friedman de aquí de Toronto hicieron este estudio tan interesante que en realidad los bilingües estaban protegidos de la enfermedad de Alzheimer en su inicio. Y en otras palabras, bilingües tenían casi 4 años de tiempo antes de desarrollar la enfermedad. Igual desarrollaban la enfermedad. Han habido múltiples estudios, algunos dicen que son 6 años, otros que 7 años. Pero indudablemente que hablar 2 idiomas, y cualquiera que estos 2 idiomas sean, protege al cerebro y hace retrasar el inicio de la enfermedad.
Esto ha sido probado y reprobado, pero y siempre tuvimos la duda cuál era la razón. Mario Méndez de la Universidad de California, Los Ángeles, antes estuvo en San Francisco, hizo una revisión muy exhaustiva y en realidad empezó a vislumbrar la idea de que probablemente los bilingües tienen mejor funcionamiento en general de las funciones prefrontales, las funciones ejecutivas. Y digamos, el broche de oro, creo yo, fue dado por el estudio hecho por nuestro colega y amigo Yves Joannet y su esposa, la argentina Ana Inés Ansaldo, en Montreal, quienes detectaron que los bilingües son de tal manera, digámoslo, eficientes en sus funciones cerebrales, porque el bilingüismo activa evidentemente las funciones prefrontales, específicamente todos aquellos mecanismos de funciones ejecutivas de la atención. Entonces, con esto yo creo que ya el bilingüismo debiera entrar como uno de los factores importantísimos de reserva cerebral y particularmente en nuestro caso por los estudios iniciales que hicimos aquí en Toronto, que demostramos que realmente el bilingüismo protege el cerebro y retrasa el comienzo de la enfermedad. El segundo tema fundamental de mi conversación de este año, que ya algo lo vislumbré en el primer simposio del año pasado, es el rol del arte. No queda ninguna duda, y en un año, porque la conferencia anterior fue justamente en septiembre del año pasado. En este año se han hecho tales descubrimientos en la neuroarqueología, en la neuropaleontología, que en realidad yo creo que ya el arte debiera entrar, pero así muy, muy seriamente, como un factor de protección cerebral. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente en nuestra maravillosa evolución, el hombre ya desde hace millones de años tiene en su programa funciones artísticas. De allí ya hay escuelas que hablan de arte mimético, otros de arte místico, otros de arte teorético. De todas maneras, lo más importante es recordar, como dijo Teodosius Dobzhansky, el gran genetista norteamericano que fue un exiliado húngaro, que no hay nada en biología que haga sentido si no es que está basado en la evolución. Por lo tanto, no queda ninguna duda de que arte y ciencia deben conversar, deben ir de la mano, deben jugárselas y en forma importante. Y esto está ya descrito en la famosa Enciclopédie Française en 1751, cuando el arte y la ciencia tienen algo que las encadena. Desgraciadamente pasaron como 2 siglos para que le hiciéramos caso y ahora sí que estamos hablando e inspirándonos los unos y los otros. Ejemplo, probablemente esta es la primera obra de arte conocida. Hace 500.000 años atrás se descubrió en una de las playas cerca de Etiopía esta concha bivalvo tallada. 50.000 años. 75.000 años atrás en África, en el sur de África, en South África, aparece en la cueva de Blombos, aparece este ocre también tallado. El primer instrumento, 50.000 años atrás. 50.000 años atrás, esta flauta que funciona perfectamente como cualquier flauta que se toca en el Colón de Buenos Aires, en el Teatro de Toronto, en el Teatro de Colombia. O sea, hace ya desde 50.000 años hasta 500.000 años que somos artistas. Por lo tanto, se requiere un cerebro que pueda producir arte. Y es interesante porque toda la evidencia por la neuroarqueología, estos 500.000 años atrás, nuestros homínidos, predecesores, parientes lejanos, tenían un cerebro bastante pequeño, un volumen muy reducido, pero eran capaces, antes incluso de la comunicación verbal, del lenguaje,
de ser artista. Eso es un peso enorme, yo creo, en nuestra discusión de hoy. ¿Qué pasa con el arte y por qué yo pienso, y no es osado porque y no estoy solo en esta idea, que el arte activa procesos neuronales importantísimos? En otra palabra, y hay una lista de que, por ejemplo, al pintar, el pintor no solo usa todas estas funciones cerebrales, sino que al mismo tiempo activa todas esas áreas cerebrales que están en el lado derecho del slide, en el sentido que incluso al pensar, al dar la primera pincelada, ese cerebro prácticamente se incendia de activación. Por eso que la destacadísima psicóloga Dalia Seidel, de UCLA también, dice que el arte es la neuropsicología en acción. O sea, no solo activación cerebral, sino que lo importante al respecto. Pero hoy día yo quiero poner como importante elemento en la reserva cerebral la música, en la cual nuestro grupo ha trabajado, y hay muchísimos otros grupos en todo el mundo que han trabajado. Colombia están nuestra colega y amiga Montañés, en Europa están los de Granada. O sea, hay un renacimiento de música como un elemento neurocientista. Y como ustedes saben, y ya está probado, que la música sirve para muchísimas cosas. Pero mi punto de hoy día es decirle que la música es un protector de las funciones cerebrales. Pero no solo la música, cualquier manifestación de arte, como lo publicamos años atrás en un estudio piloto, en el cual demostramos que comparando 13 artistas con 13 no artistas de nuestra clínica, la Clínica de la Memoria del Hospital St. Michael en Toronto, demostramos que en igualdad de condiciones de tipo cognitiva, los pacientes que eran artistas, y eran pintores, escritores, cineastas, músicos, aquellos tenían mejor reserva cerebral, o sea, tenían las mismas capacidades cerebrales con una cantidad mayor de atrofia cerebral. En otras palabras, era un cerebro mucho más efectivo. Ese estudio preliminar demostró que en realidad esta atrofia era, y especialmente en el marcador de las funciones cerebrales en Alzheimer. Y bueno, no solo nosotros en ciertas funciones cerebrales, pero por ejemplo estos famosos estudios muy recientes, fascinantes, de la integridad de la sustancia blanca cerebral. Porque hasta hace poco hablábamos de la neurona, sustancia gris, etcétera, pero ahora sabemos que la sustancia blanca es esencial para las funciones cognitivas, y está clarísimo que los músicos, aquellos que son profesionales o aquellos que usan música en forma diaria, tienen una continuidad de la sustancia blanca. En otras palabras, la comunicación cerebral en los músicos es mucho más efectiva que los no músicos. Nosotros hemos hecho bastante estudio al respecto, pero me voy a referir al más importante de todos, al que en realidad prueba que la música, e incluso la música que se conoce recién comparado con la música antigua que tenemos en nuestra memoria emocional, sirve de tal manera que activa áreas cerebrales importantísimos en otras funciones cognitivas, como memoria, atención, lenguaje, anticipación. En otra palabra, el escuchar, el componer, el pensar musicalmente activa áreas cerebrales que van más allá de la música. Ese es el mensaje. Van mucho más allá de la música y activan, como pueden ver en nuestros slides, áreas que están asociadas, así ya
clásicamente adheridas a la memoria semántica, a la memoria episódica y a los mecanismos de atención. Y no solo nosotros, sino que en muchos otros reviews, revisiones de alta calidad, como por ejemplo el grupo Granada de Román Caballero, que demostró que en realidad la música favorece funciones cognitivas independientemente de qué tipo de música e independientemente si el paciente o el no paciente son músicos o no. Y como les insistí, no es solo la música. La danza es un importantísimo estimulador cerebral no solo en una vejez normal, con funciones cognitivas normales, sino que sobre todo asociado con algunas otras enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y los estudios ya clásicos, que empezaron también aquí en Toronto, con la enfermedad de Parkinson, que es otra de las enfermedades neurodegenerativas, que en estos momentos el número de pacientes en todo el mundo está aumentando en forma absolutamente increíblemente rápida. Bueno, yo creo que con estos dos elementos, bilingüismo, por una parte que ya tiene probadamente su manera de cómo actuar, y la música, que en este momento también nosotros estamos demostrando cómo activa el cerebro en pacientes con Alzheimer y también en controles normales, que yo creo que habría que pensar muy seriamente en incluir bilingüismo y las artes, cualquiera de las artes, como un factor de protección cerebral. Y como todas mis conversaciones, conferencias, las termino, yo pienso y soy un firme sostenedor que todas las escuelas debieran ser escuelas de arte, en que el arte debería ser tan o más importante que las otras materias. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y espero que el próximo año la hagamos presencial y que podamos abrazarnos e intercambiar todas nuestras ideas. Muchas gracias.